Gyr Holando, la raza que revolucionó la producción de leche en el trópico. La industria ganadera ha experimentado cambios significativos a lo largo de los años, y uno de los avances más notables ha sido la introducción de nuevas razas de ganado adaptadas a entornos específicos. Entre estas razas, destaca el Gyr Holando, un híbrido que ha revolucionado la producción de leche en el trópico. Exploraremos el origen, las características distintivas y el impacto del Gyr Holando en la ganadería lechera tropical. Orígenes del Gyr Holando, un cruce estratégico. El Gyr Holando es el resultado de un cruce entre las razas Gyr, originaria de la India, y Holstein, una de las principales razas lecheras del mundo. Este cruce estratégico se llevó a cabo con el objetivo de combinar las cualidades adaptativas del Gyr con la alta producción de leche de la Holstein. El resultado es una raza que conserva la resistencia a condiciones tropicales del Gyr y la productividad lechera de la Holstein. La idea detrás de la creación del Gyr Holando era desarrollar un ganado capaz de prosperar en climas cálidos y húmedos, comunes en regiones tropicales. La adaptabilidad a condiciones ambientales desafiantes es esencial para maximizar la producción de leche en estas áreas, donde las razas tradicionales a menudo enfrentan dificultades. Características distintivas del Gyr Holando. El Gyr Holando se distingue por varias características que lo han convertido en una elección popular entre los productores de leche en climas tropicales. Una de las características más destacadas es su resistencia al estrés por calor, gracias a la herencia genética del Gyr. El pelaje corto y brillante del Gyr Holando y su capacidad para regular la temperatura corporal le permiten mantener un rendimiento productivo incluso en condiciones climáticas adversas. Además de su adaptabilidad al clima, el Gyr Holando exhibe una eficiencia alimentaria notable. Esta característica se traduce en una mayor conversión de alimentos en leche, lo que beneficia tanto a los productores como al medio ambiente. La habilidad del Gyr Holando para aprovechar los recursos alimenticios de manera más efectiva lo convierte en una opción sostenible para la producción lechera. Otra ventaja clave del Gyr Holando es su longevidad y resistencia a enfermedades comunes en climas tropicales. La combinación de genes de Gyr y Holstein ha resultado en una raza con una mayor resistencia a enfermedades como la mastitis y la fiebre aftosa, lo que reduce la necesidad de intervenciones veterinarias frecuentes y, por ende, los costos asociados. Impacto en la producción lechera tropical. La introducción del Gyr Holando ha tenido un impacto significativo en la producción lechera en regiones tropicales. Los productores han experimentado un aumento en la productividad debido a la combinación de la adaptabilidad del Gyr y la capacidad de producción de leche de la Holstein. Esto ha llevado a un cambio en la percepción de la ganadería en el trópico, pasando de ser vista como una actividad desafiante a una empresa más rentable y sostenible. Además, el Gyr Holando ha contribuido a mejorar la seguridad alimentaria en estas regiones al proporcionar una fuente confiable de leche y productos lácteos. La mayor eficiencia alimentaria de esta raza significa que se puede obtener más leche con menos recursos, lo que es crucial en áreas donde los recursos son limitados. El impacto económico también es evidente, ya que el aumento en la producción de leche ha generado ingresos adicionales para los productores y ha estimulado el crecimiento de la industria láctea en el trópico. La demanda de ganado Gyr Holando ha aumentado, y muchos programas de mejora genética se han centrado en perfeccionar esta raza para adaptarse aún mejor a las condiciones locales. Desafíos y consideraciones futuras. A pesar de sus beneficios, el Gyr Holando también enfrenta desafíos y consideraciones a medida que continúa siendo una parte integral de la producción lechera en el trópico. Uno de los desafíos es la necesidad de equilibrar la mejora genética con la preservación de las características adaptativas del Gyr. Es crucial evitar la pérdida de resistencia a enfermedades y adaptabilidad climática mientras se busca mejorar la productividad. Además, la gestión adecuada de la cría y la nutrición del ganado Gyr Holando es esencial para mantener altos niveles de producción lechera. Los productores deben estar capacitados para manejar las particularidades de esta raza y proporcionar las condiciones óptimas para su desarrollo. A medida que la demanda de productos lácteos sigue creciendo en todo el mundo, el Gyr Holando se presenta como una solución prometedora para satisfacer las necesidades de las regiones tropicales. Sin embargo, es crucial abordar estos desafíos y trabajar hacia prácticas ganaderas sostenibles para garantizar la viabilidad a largo plazo de esta raza y la industria lechera en el trópico. Conclusiones: Gyr Holando como motor de cambio en la ganadería tropical. En conclusión, el Gyr Holando ha demostrado ser una raza que ha revolucionado la producción de leche en el trópico. Su origen estratégico, combinando la resistencia del Gyr con la productividad de la Holstein,
ha dado como resultado un ganado adaptado a las condiciones tropicales y capaz de ofrecer altos rendimientos lecheros. Las características distintivas del Gir Holando, como su resistencia al estrés por calor, eficiencia alimentaria y resistencia a enfermedades, han posicionado a esta raza como una opción valiosa para los productores de leche en climas tropicales. Su impacto en la productividad, la seguridad alimentaria y la economía local destaca la importancia del Gir Holando como un motor de cambio en la ganadería tropical. A medida que la industria continúa evolucionando, es esencial seguir investigando y perfeccionando la raza Gir Holando para abordar desafíos emergentes y garantizar su contribución continua a la producción sostenible de leche en el trópico. Con una gestión cuidadosa y un enfoque centrado en la sostenibilidad, el Gir Holando seguirá desempeñando un papel crucial en el desarrollo de la ganadería en climas tropicales, marcando un hito en la historia de la producción lechera.